Le damos la bienvenida a Guadalupe Bargiela, que es integrante de Patria Diversa, una organización que promueve y defiende los derechos humanos del colectivo DISCA y de la comunidad LGTB. ¿Cómo estás, Guadalupe? Te habla Lucas Sarri y Aldana Somoza, aquí en Intereses Colectivos. Buenas, compañeros, ¿cómo están? Bueno, un gusto de estar acá. Disculpen la voz, pero bueno, el frío nos llega llegando con un poco de gripe. Es normal. Estamos igual, todos sí, iguales estamos todos acá, iguales. con mocos, con gripe, con tos, pero bueno, Como le dijo estamos. Aldana. Así. Gracias por Creo que debe ser atendernos, también un poco el Guadalupe. desgaste de creo que también debe ser un poco el desgaste de la militancia, ¿no? A veces como nos viene pegando a todos los compañeros que están todos ahí un poco medio... Te escucho, Guada, rompiéndonos escúchame, te escuchamos muy bajito. No sé si podés subir un poquito el retorno vos. A ver, No, estamos somos todos. nosotros. ¿Somos nosotros? ¿Ahí se escucha bien? Ahí te escucho Sí, ahí mejor. te escuchamos ahí te escucho bien. mejor. Ahí estoy. Guadalupe, nosotros venimos siguiendo, ¿no? Distintas luchas en este momento donde hay tantos embates en tantos sectores distintos, ¿no? Que a veces cuesta unificarlas, pero bueno, para ir siguiendo un poco cada sector, nos interesaba charlar sobre discapacidad con vos y particularmente de la ley de emergencia en discapacidad que se aprobó después de una larga lucha que dieron en el Senado. ¿Querés contarnos un poco qué propone esta ley? ¿Cuántas respuestas le dan a los reclamos que vienen haciendo? Bueno, la larga lucha, decís vos, y yo pienso, sí, vaya que lucha, porque fueron las organizaciones, las personas con discapacidad, los prestadores, los familiares, quienes digamos, a pulmón, y siempre como pudimos nos fuimos cargando al hombre, acompañando mutuamente en esta consecuencia, ¿no?, que es la ley, que uno dice, bueno, celebremos la ley, no vamos a celebrar una ley de emergencia, esperemos que no la veten y sigamos meditándola para que se cumpla. Y la ley un poco propone varias cosas. Primero, alinearse con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional y plantea a las personas con discapacidad, toma a las personas con discapacidad como sujetos de derecho con autonomía, ya no más como objetos de cuidado, como si la plantean desde el modelo médico, que este país está intentando lamentablemente volver y retrocedernos, pero un poco lo que plantea la ley de emergencia es primero desarrollarla con la convención, alinearnos como personas, entender que somos sujetos con autonomía, que podemos decidir por decisiones, y en función de ello va, por ejemplo, promoviendo que no haya un desfasaje tan grande entre los cobros de los prestadores en las instituciones, promoviendo que no haya un desfasaje entre los cobros de los prestadores particulares, proponiendo que las personas con discapacidad y las organizaciones sean consultadas a la hora de planificar política pública, cosa que hoy desde la Agencia Nacional de Discapacidad no está pasando. Veremos qué pasa con esta ley, pero bueno, entendemos y tenemos los antecedentes, y no los antecedentes, tenemos la situación que pasó hace poco con Ian, este chico de autismo, Sí. donde de Ostornueve, que la Agencia Nacional de Discapacidad lo discriminó, lo humilló, ¿no? Diciendo que porque él paga peaje y nosotros no, básicamente, o Bullrich diciendo que somos truchos. Entonces, el gobierno demuestra la discriminación hacia nuestro colectivo de la identidad sexual, de cual también forma parte también, pero también entonces vemos como con mucha preocupación el tema del cumplimiento. Por supuesto lo seguiremos militando y creo que en algún punto la ley de emergencia nos obliga a, vos recién decías, hablamos e intentamos... Ahí. Se cortó. ¿Estás ahí, Guadalupe? Guadalupe, ¿estás ahí? Acá estoy, ¿se escucha bien ahí? Ahora sí se ahí escucha mejor. bien. Creo que tenías Disculpen, algún ¿qué temita digo? de De señal. señal era. No, sí, mi señal igual es medio trambólica en el teléfono, así que me disculpo. Está bien. No, está bien. Guadalupe, te quiero preguntar cómo afecta, cómo se traduce el ajuste en discapacidad en el día a día a las personas con discapacidad y a sus familias, ¿no? Porque cuando hablamos de pensiones, cuando hablamos del ajuste en pensiones y en discapacidad, ¿en qué se traduce en el día a día? Bueno, se traduce en ajuste a derechos de personas con identidades y con caras, ¿no? Y a personas vulneradas y vulnerabilizadas por todos los gobiernos, pero sobre todo por este Estado que no solamente ajusta y recorta y lo traduce en que una persona por ahí no va a cobrar su pensión, que es el único ingreso que a veces
tiene para poder subsistir, sino en discriminación todos los días. Primero en, esto que acabo de decir, una persona, por ejemplo, que tiene como único ingreso su pensión porque no tiene un trabajo, porque 8 de cada 10 personas con discapacidad tienen posibilidades de conseguir trabajo, y porque esas personas son las que... ¿Se escucha bien? Sí, Ahí sí. se empezó a cortar un poquitín de nuevo, pero veníamos bien. Y son como las personas las que llegaron, las que pudieron, ¿no? Y por ahí no son las que pudieron, sino las que se adaptaron a tantas barreras, a tanta discriminación. Pero volviendo a esto, creo que un poco la situación que está promoviendo este gobierno es de miedo, de incertidumbre y de asustar a las familias y sobre todo a las personas con discapacidad. Cuando llega una carta de documento a un domicilio, o a veces ni siquiera llega, a veces suspenden la pensión de forma directa, ¿no? No llega porque cambió de domicilio, porque la persona, no sé, cambió el DNI y puso otro domicilio, entonces el domicilio anterior está actualizado en ANSES y no cruza los datos, y entonces, y un montón de cuestiones, pero cuando llega esa carta de documento las personas se asustan, porque claro, quienes no saben de derecho, yo también estudio derecho y lo vemos en las cartas de documento, cómo llegan con un número de juzgado de lo que hay correccional, que no es que la persona tenga una causa penal en trámite. Lo que está pasando acá es que es el número de juzgado donde tramita la causa, donde denunciaron a la exdirectora de pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien amplió los criterios de pensiones y que este gobierno ve como un despilfarro de falco al Estado. En ese marco, le lleva una carta de documento a la persona con discapacidad, tiene que presentarse en alguna sede de la Agencia Nacional de Discapacidad con todos los estudios que tenga actualizados y demás, pero le dan un mes para presentarse, un mes donde tiene que salir corriendo a actualizar un montón de estudios que tal vez ni tiene actualizados, y en una provincia, en Buenos Aires no pasa, en otro montón de provincias también, que están todas absolutamente subyugadas a este gobierno nacional y ajustadas y que no tienen ni sobreturnos para brindar, ni tienen turnos protegidos para pensiones. Se han hecho los municipios operativos de pensiones. Yo también soy presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad de Moreno. Hemos trabajado en operativos municipales para que las personas no lleguen desamparadas y asustadas a las auditorías, pero la realidad primero es, vos bien lo dijiste, de ajuste y de recorte, y segundo es de miedo, porque ese ajuste y ese recorte viene con una estigmatización. Son las personas con discapacidad son todas, roban al Estado. Sí, los declaran tipo ñoqui como están haciendo con todos los sectores. Sí. Ñoqui, además, como también a nosotros como militantes de derechos humanos nos amenaza la policía a las marchas, ¿no? Y un montón de cuestiones que, a las madres, a los padres, a las personas con discapacidad, después le da miedo marchar si ves que a tus compañeros los agarra la cana. Entonces, un montón de cosas que son una clara muestra de odio hacia el colectivo de discapacidad. ¿Vos pensás que, recién cuando se cortó la comunicación lo hablábamos acá con Aldana, el presidente nuevamente en sus grandes vetos va a vetar esta ley? Yo espero que no, chicas, la verdad que espero que no, porque por las familias y las personas con discapacidad que están siendo muy avasalladas, estamos siendo muy avasalladas por esta ley. Segundo, por todo lo por todo lo que nos costó conseguir esta ley, por toda la lucha que hubo atrás de esta ley, y porque atrás de cada ley, de cada cosa que logramos, hay un movimiento, ¿no? La otra vez una compañera, y ahora lo cuento rapidito para que entiendan a lo que voy, una compañera contaba cómo a las organizaciones de diversidad sexual les costaba un montón imprimir una carpeta con encuestas y informes para que se consiga matrimonio igualitario, y se la fueron a entregar a un ministro y no la quería recibir, y como, por favor, recibila porque nos costó imprimirla, era la anécdota, y nos reíamos, y pensábamos en cómo nos cuesta a las organizaciones de discapacidad lo mismo, ¿no? Que todas somos a pulmón y todas militamos y le ponemos, intentamos y hacemos, y toda la militancia nuestra es una militancia que muchas viene de barrios populares o de otros partidos o de partidos políticos, y que entonces estamos de repente viendo cómo hacer para hacer nueva ley. Esperemos que no la vete. La realidad es que
no queremos dar ideas a este gobierno, por supuesto, pero sí lo que nos pasa puntualmente es que sabemos que puede llegar a pasar, lamentablemente, y esperamos que no vete, pero porque primero va a ser un costo político, ¿no? Para el presidente, y segundo, nosotros queremos y bregamos para que se cumpla esta ley, pero que también salga la ley marco en discapacidad que también se está meditando, que es una nueva ley de discapacidad mejorada y actualizada también con la convención. Uh-huh. La verdad que estamos viviendo una situación bastante horrorosa y cruenta, y estamos intentando militarla para que, bueno, nada, acá no somos el puñado que sí pudimos, o que más o menos estamos, no sé, teniendo un laburo digno. Somos un montón de personas, de compañeros y compañeras y compañeras que la verdad es que están encerrados en sus casas y que hoy no tienen ninguna posibilidad porque no tienen, no sé, una obra social que le cubra los apoyos. Y algo mínimo como eso es algo vital para que puedan, no sé, desempeñar su participación en la vida pública, básicamente. Es que el Estado está, en realidad, lo que hablamos siempre, el Estado está para la gente, para ayudar, y no es una empresa, no son números, y fundamentalmente... No, pero es el topo del Estado que lo viene a destruir. Así que... pero por eso uno lo ve, y cuando lo analiza, y lo abre, y lo charla, y hasta lo debatís con gente que acompaña a La Libertad Avanza, digo, ¿desde qué punto a veces se discute o se habla cuando sectores como el sector de discapacidad están afectados, y que si a una persona que no tiene ninguna discapacidad cuesta laboralmente, hablo de empresas privadas me refiero, ¿no? Es importante en este caso, digo yo, desde mi ignorancia, el hecho de poder de compartir y ayudar a las personas con discapacidad. De discapacidad, porque además de las personas con discapacidad, vos imaginate el cupo laboral trans, que se consiguió en 2021, ¿no? Un montón de personas trans que no podían trabajar porque eran absolutamente discriminadas y violentadas, como nosotras, como las personas con discapacidad. Y ahora también se las echa, se las despide, se las margina. ¿Y a dónde van esas personas, no? ¿A dónde? Es muy difícil. De hecho, Guadalupe, el año pasado, cuando fue la tanda y el gran vaciamiento de Andis de la Agencia Nacional de Discapacidad, ustedes denunciaban, vos fuiste una de las despedidas, denunciaban que ni siquiera dentro de la agencia se cumplía el cupo laboral para personas con discapacidad, ¿no? Ni hacia dentro de la Agencia Nacional. No, claro, ahora no se cumple nuevamente, se había cumplido. Claro, con este gobierno, sí. Claro, con este gobierno sí. No, ¿cómo quedó el organismo después del vaciamiento? ¿Cómo están funcionando las políticas? Vaciado quedó, ¿no? Quedó vaciado al mínimo por ciento. Ahora despidieron lo que fue el año pasado y demás, a alrededor de 353 trabajadores. Una compañera embarazada que después entiendo que la reincorporaron, pero casi digo por suerte, ¿no? Pero bueno, no, por la lucha también. Claro. Pero compañeros con fueros sindicales, compañeros trans. Sí, se quieren llevar puesto a todos se quieren llevar puesto. Sí, todo. Y compañeros con discapacidad que la verdad que no conseguimos otro laburo muchas veces. No porque no querramos, sino por toda la situación discriminatoria que hay en la sociedad. Eso ¿no? te iba a decir. Pero si a vos te ven, te preguntan, ¿y cómo haces para andar solito en la calle? Y lo único que tenés es un bastón, ni más ni menos que eso. ¿Y cómo te van a creer que podés laburar con él o con ella o con ella como persona? ¿No? ¿Cómo te van a imaginar siendo un compañero de laburo? Si ni siquiera se imaginan caminando por una calle. Sí. Entonces, por supuesto que falta concientización, por supuesto que falta desde las organizaciones y desde el Estado, primero desde el Estado, después de las organizaciones, lamentablemente existimos y estamos para acompañar todo lo que está pasando en este momento. Creo que cuando no está el Estado, cuando no hay el Estado presente, están las organizaciones de la sociedad civil para empezar a marcarle la cancha al Estado, y también para empezar a decir las cosas que no se cumplen y a plantearlas, pero fundamentalmente esto, ¿no? Empezar a pensar, bueno, esta situación de discriminación, de odio, no solamente se da hacia nuestros colectivos, sino que se da con violencia hacia los colectivos, ¿no? Con maldad contra un niño de 12 años que milita en sus redes, ¿no?
Y es un ejemplo que se entonces, conoce, porque hay muchos, obviamente, que no bueno, se sabe, que no se conoce, el destrato constante y el maltrato constante. Y vos fijate cómo cambian también los paradigmas de discapacidad o cómo tratan a las personas con problemas neurológicos, o sea, los tratan con nombres que ya no se usaban más hace 50 años, o sea, digo, cosas terribles en las cuales se jactan de que está bien y... Perdón que ya hablo un poco ya como con bronca, digo, no se pueden tolerar estas cosas. Ya, yo por lo menos ya no lo tolero. Yo no se pueden sinceramente tolerar, no tengo son más cuestiones empatía con ese tipo de gente, sinceramente. no, son remiten también antes del siglo XX, diría, ¿no? Y este decreto del lío, tratándonos de idiotas, imbéciles y débiles mentales, Bueno, con un una decreto que, locura. bueno, salió a mediados de enero y se derogó en mayo, desde febrero que venimos pidiendo, y desde principios de enero incluso que venimos pidiendo que se derogue el decreto, se derogó, pero se derogó esa parte del decreto, no se derogó la forma de evaluar No, las pensiones. O sea, la forma de evaluar las pensiones quedó igual. Entonces, vos vas a que te evalúe la pensión y la evalúan con un criterio de los 90, donde no había convención de discapacidad. Ahora, la convención, a la luz de la convención, por suerte, o por la lucha en el derecho internacional, que tenemos convenciones, qué hermoso, ¿no? Porque, digo, en todos los sentidos, el género también, reivindicar un poco las convenciones de género, pero, digo, también pensar que por la lucha tenemos una convención y que por este gobierno tan cruento no se cumple, y entonces, desde Patria Diversa y junto a otras compañeras estamos organizando un acto el 2 de agosto a las 17 horas en el Sindicato de Comercio, que es Avenida de Mayo al 676. Bueno, perdona que te interrumpo, ya estamos llegando no te quiero cortar Vale. la nota, pero quiero, ya que vamos a cerrar la nota, decir este anuncio como para Claro, dejarlo plasmado y si cerramos con esto. Sí, dale, estamos organizando un acto en el Sindicato de Comercio, que es en Avenida de Mayo al 676. Un poco la idea es bueno, que vengan algunas figuras destacadas en el ambiente, no sé, Daniela Rosso, probablemente venga la directora de discapacidad la directora de inclusión. ¿Cuándo es la fecha, me dijiste? El 2 de agosto, El sábado 2 de 2 de agosto, agosto. bueno, falta poquito, el 2 de agosto. Perdón, soy medio mala haciendo chivos, chicos. No, está bien. Repetimos, 2 de agosto 2 de agosto, 17 horas, 17 horas, en el Sindicato de Comercio. repito, Avenida 2 de Mayo, agosto, 676. 17 horas en el Sindicato de Comercio. Van a hacer, obviamente, una movida justamente por este Sí, tema. vamos a hacer una movida junto a más personalidades de la política nacional y empezando a difundir un poco más nuestra lucha y esperando que se sumen, un poco lanzando también nuestra organización, que es una organización que y bueno, nada, también lo pueden ver en las redes, que el Instagram es @patriadiversa. Así que bueno, un poco hacer esa actividad, no solamente como una actividad en sí, sino también para pensar qué se viene de cara a este A esto gobierno que es bueno. totalmente de acuerdo. Guada, tenemos que cortar, ya estamos llegando al final del programa, por eso quería remarcar el tema del 2 de agosto y el tema de las redes dijiste es @ en Instagram, rápido, así lo decimos, sí. @patriadiversa, Me están metiendo los productores. 2 de Sí. agosto, 17 horas, en el Sindicato de Comercio, Perfecto. que es Belgrano, Mayo 16. Bueno, te mandamos un beso grande, Guadalupe, y a Muchas seguir gracias. peleándola. Muchas gracias y un gusto estar en sus espacios.